Vamos a esperar unos minutitos para poder conectarnos con nuestra siguiente ponente, por favor. Buenas tardes, licenciada. ¿Sí? Buenas tardes, permítame presentarla un momentito. Es la licenciada Isabel Cervantes Rosales, es nuestra ponente también el día de hoy. Posgrado en Gestión Hospitalaria, curso interdisciplinario de nutrición clínica en Brasil, en curación avanzada también de heridas en la ciudad de Colombia, gerente de línea y cuidado de heridas en cardioperfusión e IRD. Bienvenida, licenciada Isabel René. Muchas gracias, muy amable por la invitación. De acuerdo al programa, voy a tener 2 temas, porque mi compañera Amparo Cardich ha tenido algún inconveniente. Entonces yo voy a abordar el tema de complicaciones de las lesiones por presión, que es el tema de acuerdo al programa, Amparo Cardich. Bien, licenciada, ¿me confirma, por favor, que se ve mi pantalla? Sí se ve y sí se te escucha muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en cuanto a las complicaciones de las lesiones por presión, que vamos a remarcar ahora, pues son la celulitis, la osteomielitis, la sepsis y también el dolor, que son características de este tipo de lesiones. Puse esta diapositiva porque la pirámide poblacional de Perú está cambiando. Actualmente nuestra población adulta mayor se ha incrementado y por eso también tenemos una mayor prevalencia en nuestros hospitales de pacientes adultos mayores debido a los cambios demográficos y epidemiológicos que se están produciendo, y de acuerdo a ello tenemos que prepararnos para responder las demandas, ¿no? Especialmente los requerimientos sociosanitarios de los hospitales. Entonces, esta población adulta mayor representa el 12% de la población mundial, de acuerdo a la OMS, y 99.1% de la población total en el Perú, de acuerdo al INEI, en el año 2020. Las causas de hospitalización en adultos mayores principalmente son las infecciones, neumonía, infección de tracto urinario, sepsis, accidentes cerebrovasculares, COVID-19 y otros que producen alteraciones en la movilidad. Y estos diagnósticos tienen un impacto negativo en el estado general y en la movilidad del adulto mayor, sobre todo. Las lesiones por presión son uno de los síndromes geriátricos que ocasionan mayor inversión socioeconómica y sanitaria, publicado por Solís en el año 2011. Las lesiones por presión se deben a la interrupción del flujo sanguíneo que se produce en zonas sometidas a presión y con la participación de otros factores como la fricción, la humedad y la contaminación local con orina y heces, ¿no? Entonces, los objetivos que tenemos es identificar los pasos para valorar las heridas, ir viendo la presencia de estas complicaciones, establecer la conducta a seguir de acuerdo a la valoración realizada, documentar la valoración y la evolución de la herida, ¿no? Mediante un enfoque integral del paciente con heridas, ¿no? Debemos hacer la valoración del paciente considerando los factores que afectan al proceso de cicatrización, factores de riesgo que presente el paciente, el examen físico, la valoración del dolor, de su estado nutricional, de su estado psicosocial y de la lesión en sí. El alivio de la causa, que es el manejo de la presión,
el manejo de la terapia compresiva si se tratara de una úlcera venosa, tratamiento de enfermedades asociadas, control glucémico, los cuidados generales que involucran los cuidados de la piel, el tratamiento del dolor, el soporte nutricional, el soporte emocional que requiere el paciente. Y cuidados locales, como son el retiro del apósito, la limpieza, es decir, cómo vamos a hacer la higiene de la herida, el desbridamiento, qué tipo de desbridamiento vamos a utilizar, el control de la infección, cómo detectar la infección, elección de la pauta de cura que vamos a elegir para el tipo de herida que presenta el paciente de acuerdo al estadio, ¿no? Entonces, los factores que afectan el proceso de cicatrización son múltiples y estos están dados por factores de riesgo que presenta el paciente, que pueden ser los fármacos que toman, las enfermedades concomitantes que presenten y alteraciones en su estado nutricional. Debemos tener métodos de valoración de la herida, ¿no? Generalmente adoptamos un método lineal para medir el largo y el ancho en sus diámetros mayores, con la finalidad de evaluar la evolución adecuada de la herida. Y esta evaluación debe hacerse a las 2 semanas, ¿no? Para ver el avance del método terapéutico que nosotros hayamos elegido. Podemos utilizar también el método del reloj, para lo cual utilizamos las manecillas del reloj, teniendo en consideración que el número 12 va hacia la cabeza y el número 6 hacia los pies, ¿no? Y para poder enunciar la localización de la presencia de algún túnel, cavidad que pueda presentar esta lesión, ¿no? Si queremos obtener la superficie de la herida, multiplicamos el largo por el ancho y lo multiplicamos por una constante que es 0,785. Y de esa manera obtenemos la superficie de la lesión que estamos tratando. Para valorar la herida, podemos utilizar también hisopos estériles o sonditas muy delgadas cuando hay cavidades y debemos identificar la profundidad de estas cavidades, ¿no? Una vez que hemos nosotros introducido muy suavemente el hisopo estéril o la sonda, pues medimos y contrastamos la medida con 1 centímetro. Y en el caso del reloj, podemos enunciar la presencia de un túnel o cavidad, si esta, por ejemplo, se encuentra entre las 12 y las 3, o entre las 6 y las 9, de acuerdo a la localización que presenta. Haciendo esta puntuación del horario en esta herida, podemos ver claramente cómo vamos a hacer el enunciado de la medida, ¿no? En este caso tenemos un túnel a las 12. En la valoración de las heridas, debemos hacer la identificación de las cavidades. ¿Es una herida con cavidad o es una herida con tunelización o tiene tractos sinusuales? Como ustedes pueden ver, en una cavidad, pues es una cavidad cerrada. En una tunelización tenemos una cavidad cerrada, pero con un túnel pequeño, una heridita que va profunda hacia el lado lateral. Y en un tracto sinusual tenemos la herida profunda más la tunelización que termina en otra cavidad, ¿no? Entonces, es muy importante identificar todas estas cavidades porque aparentemente la herida se nos puede cerrar, o permanece crónica porque tiene estos túneles o tractos sinusuales que nosotros no hemos identificado oportunamente, ¿no? Por ello, al tratar este tipo de heridas cavitadas, rellenamos un 70 a un 80% de la cavidad para empaquetar los espacios muertos. También debemos establecer un método de valoración de la herida en el cual nosotros podamos expresar el tipo de tejido que presenta, y esto se hace en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, este esquema de una herida, pues acá tenemos un tejido oscuro, negruzco, que representa el tejido necrótico, y podemos expresarlo que es un 20% de toda esta herida, ¿no? O sea, este tejido necrótico es el 20% de esta lesión. Un 15% de tejido fibrinoso o esfacelo, que es el tejido muerto pero amarillo, que denominamos fibrino. Y así el tejido de granulación, que es un rojo brillante,
tenemos un 65% de tejido de granulación y luego el rosadito claro periférico, pues es la piel nueva, ¿no? Que también la podemos expresar en porcentajes. Entonces es muy importante la evaluación del lecho de la herida, observando el tipo de tejido. Y siempre expresarlo en porcentajes. En la valoración de la herida también debemos identificar el tejido que denominamos escara, que es un tejido oscuro, duro, pétreo, seco. El tejido necrótico húmedo, que es el tejido esfacelo, el tejido esfacelar amarillo, el tejido desvitalizado, que es la piel desprendida o algún tejido que está ya desprendido de la zona, ¿no? Todas estas heridas requieren desbridamiento, es decir, limpieza de este tejido desvitalizado para lograr la recuperación. Debemos identificar también el fondo del lecho de la herida. Por ejemplo, en este caso tenemos la presencia de un material de osteosíntesis, lo cual pues nos puede ya anunciar de una complicación como por ejemplo la osteomelitis, ¿no? Porque la herida está expuesta hasta los planos profundos que son huesos o articulaciones. También tenemos presencia de suturas, tenemos presencia de grapas, ¿no? En caso de cirugías complejas que nos estén exponiendo estructuras anatómicas. En la valoración de la herida es muy importante considerar el tipo de exudado que presenta, ¿no? El exudado tiene las características pues, de ser un exudado ceroso, claro o ambarino, ¿no? Y con frecuencia se considera este exudado normal. El exudado purulento, turbio, lechoso, cremoso puede indicar la presencia de fibrina o de infección. El exudado sanguinolento o hemorrágico, rosado o rojizo, debido a la presencia de eritrocitos, indica que hay lesiones capilares. El exudado verdoso puede ser indicativo de una infección bacteriana, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa. El gris o azulado, ¿no? El color del exudado de este tono, puede relacionarse con el uso de apósitos que contengan plata. Entonces podemos tener diferentes características del exudado y lo debemos identificar también al momento de hacer la valoración. Otro aspecto que debemos valorar en las heridas o en la herida es el olor. Si está presente o ausente, ¿no? Algunos apósitos, por ejemplo, hidrocoloides, producen un olor característico que no debemos confundir, ¿no? ¿Cuál es el significado del olor del exudado? Un olor desagradable nos puede estar hablando de un crecimiento bacteriano o de la presencia de infección, o de la presencia de un tejido necrótico, o la presencia de una fístula entérica o urinaria. Otro aspecto importante en la valoración de las heridas o de las lesiones por presión, que es el tema, es para lo cual nosotros identificaremos una forma adecuada de acuerdo al estado del paciente. Si el paciente está consciente, podemos aplicar la técnica numérica o la técnica de las caritas felices. Conociendo que el dolor es secundario a edema, a inflamación, a infección. También debemos identificar en la valoración de las heridas la contaminación bacteriana, la colonización crítica, la infección, ¿no? Mediante una técnica visual, las características del dolor, la inflamación, el rubor, el calor local, el cambio de las características del exudado, como ya hemos mencionado, múltiples factores nos pueden hablar de la presencia de infección. Entonces, la infección es el resultado de interacciones dinámicas entre un huésped y un potencial patógeno.
¿Cómo la infección afecta a la herida? Las bacterias producen enzimas que descomponen las proteínas y degradan la fibrina, las cuales son esenciales para la migración de los fibroblastos y la actividad de los macrófagos. Las exotoxinas son liberadas por microorganismos que inhiben la migración de queratinocitos y fibroblastos. Entonces, el tejido necrótico ofrece un ambiente perfecto para el crecimiento de microorganismos. Y la respuesta inflamatoria excesiva y prolongada, la síntesis retardada de colágeno y la epitelización y el daño tisular se manifiestan por la infección de la herida, ¿no? Entonces, estamos frente a un proceso complejo. Este proceso infeccioso, de acuerdo pues, a los documentos de consenso de los grupos que trabajan con la web infection, por ejemplo, nos dan, digamos, normas, pautas, consensos de documentos para el diagnóstico de la infección y también para el manejo. Entonces, en este caso, la infección se inicia con una contaminación bacteriana que luego se vuelve una colonización. En este caso, pues estamos haciendo nosotros una vigilancia, debemos hacer una adecuada limpieza de la herida, ¿no? Una higiene meticulosa, con desbridamiento, ¿no? Luego tenemos una infección local, luego tenemos una infección diseminada, y luego tenemos una infección sistémica, ¿no? Las personas que trabajan en UCI lo saben muy bien porque llegan los pacientes en shock séptico de foco délmico muchas veces, ¿no? Entonces, hay manejos que ya están protocolizados para cada momento, ¿no? La vigilancia, pues aquí estamos, no utilizamos productos antimicrobianos. En la infección local utilizamos antimicrobianos tópicos. En el caso de un cuadro séptico, bueno, ya el antimicrobiano tiene que ser sistémico, ¿no? Manejo médico, y también podemos utilizar un antimicrobiano tópico en la herida. Y sobre todo, identificar el biofilm, ¿no? El biofilm que se forma en estas heridas crónicas y que impiden que los mismos antibióticos o los productos tópicos que podamos utilizar en la curación lleguen pues a eliminar a estas bacterias. Signos y síntomas asociados a las etapas de la infección de las heridas, ¿no? En la infección local tenemos nosotros un gran eritema, calor, edema local, exudado purulento, dolor, si el paciente está consciente, nos dice que tiene dolor y que este dolor va en aumento, ¿no? Estos son signos de la infección, así como también un incremento del olor. La infección local, entonces, está contenida dentro de la herida y la región perilesional inmediata, ¿no? Menos de 2 centímetros. O sea, aquí tenemos nosotros una herida con signos de infección. Podemos ver también una hipergranulación friable, sangrante, ¿no? Con granulación que es deleznable, formación de puentes y bolsas epiteliales en el tejido de granulación, aumento del exudado, la herida se vuelve exudativa, cada vez más exudativa, hay retraso en la cicatrización, nuestra herida permanece igual, ¿no? La seguimos curando y vemos que no avanza, no mejora este tejido de granulación, por el contrario, el paciente comienza a presentar más dolor, se comienzan a presentar daños en los bordes, puedes tener bordes sueltos, ¿no? Entonces vamos viendo que nuestra herida no está mejorando, está estancada. Entonces tenemos signos y síntomas evidentes, clásicos de la infección de la herida, como son el eritema, el calor local, el edema, la secreción purulenta, aumento del tamaño de la herida, nuevo aumento del dolor y aumento del mal olor, que son características de una infección local. . También tenemos heridas que desarrollan biofilm
que son las biopelículas. Y este biofilm comprende, pues, de microorganismos que se asocian, se ayudan, se protegen. Y estas bacterias pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser pseudomonas, pueden ser cocos, levaduras, hongos. Todas ellas se asocian y se ayudan y generan una biopelícula, que es una materia hidratada de polisacáridos compuesta de proteínas y sustancias poliméricas extracelulares, que va a impedir que la limpieza de la herida, que va a impedir que los apósitos que nosotros colocamos sobre la herida o los antibióticos que recibe el paciente, pues dañen a las bacterias, ¿no? Esta biopelícula protege a las bacterias. Es por eso muy importante identificar el biofilm de las heridas para darle un tratamiento especial, y es la mayor causa de que las heridas se vuelvan crónicas y no avancen en su cicatrización. La identificación del biofilm se hace mediante microscopio, ¿no? Nosotros a través de la vista no podemos identificar a las bacterias porque son muy pequeñitas, pero sí podemos tener algunos signos clásicos que nos puedan hacer sospechar de que esa herida tiene biofilm, ¿no? Sabemos que el biofilm es una sustancia viscosa, translúcida, tan brillante como un gel. Lavamos nuestra herida, la secamos con toquecitos y la vemos brillante, como si le hubiéramos echado un gel, ¿no? Entonces, eso nos hace sospechar de que esta herida tenga biofilm. Algunas bacterias en su fenotipo biofilm producen pigmentos, que son verdes o amarillos, ¿no? Secretan sustancias verdosas o amarillentas. Este biofilm se recupera rápidamente después del lavado, después de la acción mecánica, inclusive después de la curación. Nosotros al día siguiente o a los 2 días vamos a curar y le encontramos nuevamente de las mismas características o que ha empeorado, ¿no? Entonces, esa es una característica de una herida que tiene biofilm, no mejora. En la mayoría de las veces no es posible ser visualizado en el lecho de la herida, ¿no? Sospechamos, porque necesitaríamos hacer pues un cultivo, una visualización microscópica para identificar, ¿no? Entonces, el biofilm es el principal obstáculo para la cicatrización en el caso de las lesiones por presión complicadas, ¿no? El biofilm, aquí podemos ver una sospecha de biofilm, ¿no? Pero si ya con el microscopio electrónico se hace un diagnóstico de este biofilm, ya se pueden ver las bacterias, ¿no? Una comunidad compleja de diferentes especies de bacterias y hongos que provoca una infección subclínica prolongada en la herida, capaz de protegerse de la respuesta inmunológica del paciente y de tolerar a los antibióticos y antisépticos. Entonces, el biofilm se puede formar en horas y alcanzar su madurez entre 48 y 72 horas, ¿no? Entonces, el biofilm debemos nosotros sospechar en toda herida de difícil cicatrización, que no responde al método de tratamiento basado en la evidencia que hemos aplicado, y el concepto de higiene de la herida parte de la base de que todas las heridas de difícil cicatrización contienen biofilm, ¿no? O sea, partimos de ese hecho, ¿no? Vamos a tratar a esta herida que no cierra pensando en que esta herida tiene biofilm. Entonces, dada la velocidad con la que el biofilm de la herida se forma, una herida que presenta exudado, esfacelo y un aumento de tamaño al tercer día podría considerarse de difícil cicatrización. Sospeche la presencia de biopelícula en heridas que muestren signos y síntomas de inflamación crónica y no cicatrizan al ritmo esperado con un cuidado óptimo, ¿no? Si nosotros estamos dando todo un protocolo de cuidado con los productos que tenemos y no mejora la herida, entonces debemos sospechar de que esta herida tiene biofilm, ¿no? Que ha fracasado un adecuado tratamiento de antibiótico, hay recalcitrancia al apropiado tratamiento antimicrobiano, hay recurrencia del retraso en la cicatrización o cese del tratamiento antibiótico, hay retraso en la cicatrización a pesar del manejo de herida y soporte en salud, aumento de exudado, aumento de humedad, hay inflamación crónica bajo nivel, hay eritema de bajo nivel,
hay una pobre granulación, hay una hipergranulación friable y signos secundarios de infección. Para ello nosotros debemos utilizar toda una gama de productos y escoger pues un apósito ideal de acuerdo a las características que ellos tienen. Tenemos para heridas que requieran hidratación, tenemos hidrogeles, tenemos apósitos hidrocoloides, tenemos apósitos de espuma, ¿no? Con adhesivos de silicona, tenemos trilaminados, tenemos mixtos, para apósitos para manejo de alto exudado, apósitos para manejo de heridas con biofilm, ¿no? Que son apósitos potenciados, que vienen con plata iónica y que tienen alta capacidad de absorción de exudado. Entonces, en la gama de productos que tenemos, debemos elegir el apósito ideal de acuerdo a la valoración que hayamos realizado en la herida, ¿no? Por ejemplo, tenemos heridas muy cerca, pues, al ano, a zonas altamente contaminadas. Debemos establecer un sistema de manejo adecuado para que estas heridas no se contaminen. En este caso, están con una sonda rectal de evacuación de las heces líquidas del paciente, ¿no? Se van aplicando productos de acuerdo a nuestra valoración para favorecer la epitelización, la granulación y evitar la contaminación por heces. Podemos hacer curaciones cada 2 días, luego cada 3 días, cada 5 días, cada 7 días, conociendo los productos, la composición, las indicaciones, las interacciones con el exudado, y también podemos ir espaciando estas curaciones y evaluando de acuerdo a nuestro protocolo, hasta lograr pues la epitelización de estas lesiones, el manejo también domiciliario, ¿no? Que podemos realizar con estos pacientes. Tenemos también heridas que van a infección sistémica, ¿no? Ya que los microorganismos se diseminan por todo el cuerpo a través de los sistemas vasculares o linfáticos, provocando una respuesta del hueso. Los signos y síntomas sistémicos de infección pueden incluir malestar, letargo, deterioro general inespecífico, pérdida de apetito, fiebre, sepsis, shock séptico, insuficiencia orgánica, inclusive la muerte. ¿Cuáles son los factores asociados con un mayor riesgo de infección de la herida? Los factores de riesgo son, en caso de las heridas agudas, las heridas contaminadas o sucias, las lesiones traumáticas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de riesgos en heridas agudas, en heridas crónicas, como el tiempo de evolución de la herida, heridas de gran tamaño, localizaciones anatómicas cerca de un sitio de posible contaminación, heridas agudas y crónicas con presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, drenajes, suturas, fragmentos de apósitos, hematomas, tejido de herida necrótico o esfacelo, alteración de la perfusión tisular, aumento de exudado y edema que no es manejado adecuadamente. Heridas sobre prominencias óseas o sondaje al hueso. Compromiso de tejido más profundo de la piel y tejidos subcutáneos, por ejemplo, tendón, músculo, articulación o hueso. ¿Cuándo tomar un cultivo? Hay muchas formas de tomar cultivo, según Journal. Podemos tomar un cultivo con hisopo. Tenemos una herida crónica con signos clínicos de infección, hay deterioro de la herida, aumento del tamaño de la herida, hay un puente del epitelio o tejido blando, hay un embolsillamiento en el lecho de la herida, hay exudado purulento, tejido de granulación friable, el cual sangra fácilmente, olor desagradable, dolor o sensibilidad inesperado, hay fallo en la cicatrización a pesar del cuidado óptimo. Entonces, es momento de tomar un cultivo, ¿no? En la toma de cultivos, pues tenemos niveles de evidencias, ¿no? Que tenemos evidencia baja, moderada, alta, recomendaciones generales, ¿no? Dentro de las recomendaciones para la práctica clínica, tenemos la recomendación de tomar
un cultivo mediante torunda o hisopo, que es un método sencillo, barato, no invasivo y conveniente para la mayoría de las heridas abiertas. Utilice la técnica de Levin para la toma de muestra con hisopo, ¿no? Para un mejor resultado, la herida debe estar previamente limpia y desbridada, ¿no? La toma de muestra con hisopo no está indicada para el diagnóstico de biofilm. Entonces, utilizamos un Petri y en coordinación pues con el laboratorio se toma la muestra. Debe ser inmediatamente llevada al laboratorio. Otra forma de tomar cultivos es, aparte del hisopado, el hisopo debe girarse entre los dedos si la herida es, como acá la encontramos, cerrada, ¿no? Se frota de margen a margen con un punto de 10 en modo de zigzag, ¿no? El método de Levin, cultivo con hisopo, es limpiar la herida con solución salina normal, quitar o desbridar todo tejido no viable, esperar de 2 a 5 minutos. Si la úlcera está seca, humedezca el hisopo con solución salina normal estéril. Cultive el tejido de aspecto más saludable en el lecho de la herida. No cultive exudados, ni pus, ni escaras o tejido fibroso. Gire el extremo de la punta del aplicador estéril sobre un área de 1 centímetro cuadrado durante 5 segundos. Aplique suficiente presión al hisopo para que el líquido tisular sea expresado. Use una técnica estéril para romper la punta del hisopo en el dispositivo de recolección diseñado para cultivos cuantitativos, como este, ¿no? También tenemos la técnica del aspirado con jeringa, ¿no? De la secreción, que es el mejor método para la búsqueda de bacterias anaeróbicas, planctónicas. Y se recomienda su uso frente a la toma de muestras con hisopo, tiene un nivel de evidencia alta. Debemos desarrollar también experticia pues, en hacer este tipo de procedimientos, sobre todo las enfermeras que actualmente ya tienen bastante experiencia en el manejo de heridas. Toma de muestras por biopsia es otra recomendación de evidencia alta. La biopsia se considera el gold estándar para la toma de muestras, pero su costo, riesgo, beneficio y concordancia con otros métodos aconsejan solo usarla en casos aislados y en ambientes especializados. La técnica de toma de cultivos con hisopo y jeringa en la práctica clínica, ¿no? Acá tenemos un hisopo que está tomando, pues, un muñón, ¿no? Está la herida, la recolección con jeringa, y aquí, cuando se ha, digamos, retirado, una prótesis vascular infectada, ¿no? Los problemas técnicos que podemos enfrentar también es cuando tenemos que ver a un paciente de largo tiempo y tenemos que preparar también a la familia, ¿no? Comprometer a la familia, al familiar cuidador, en las decisiones de cuidado y en el establecimiento de metas y el plan de cuidado, construir una relación terapéutica, proveer educación centrada en la persona. Muchas veces vemos nosotros reingresos en los hospitales porque la familia no tenía conocimiento, por ejemplo, si su paciente sale de alta en un estado de postración, ¿no? Y nos dicen, yo no sabía que existían estas heridas, yo no conocía qué cosa eran las escaras, no tienen conocimiento de los colchones antiescaras, o si los tienen, los desenchufan, los conectan solamente en la noche. O sea, hay bastante desconocimiento. Entonces, regresan al paciente al hospital muy complicado, de una manera compleja para su manejo, ¿no? Entonces, debemos tener un ambiente limpio para el cuidado de la herida, protección de la herida, almacenar los dispositivos de curación en sitios apropiados, tener conocimiento y habilidades de todo el equipo, dar un soporte psicosocial al paciente y familia, revisión de políticas y procedimientos y servicios, ¿no? Manejar siempre una técnica séptica, drenaje y manejo de exudado de la herida, higiene y protección perilesional. Debemos tener un protocolo de higiene de la herida, que ya está publicado también por las sociedades de heridas, hacer limpieza y un desbridamiento,
activar los bordes, es muy importante, utilizar apósitos antimicrobianos y usar adecuadamente la técnica antiséptica local. También se debe manejar las comorbilidades, en el caso, por ejemplo, de pacientes diabéticos, minimizar o eliminar factores de riesgo de infección de la herida, optimizar el estado nutricional e hidratación, manejo de otras infecciones, como por ejemplo urinarias o respiratorias, tener un bienestar psicosocial y utilizar una terapia antimicrobiana indicada, prescrita para el paciente. Todas estas complicaciones en las lesiones por presión de las que hemos mencionado representan un incremento en el costo, ¿no?, del manejo de este tipo de lesiones que van a afectar negativamente la calidad de vida del paciente. También pueden llevar a complicaciones de salud más graves, aumento del costo para las instituciones de salud, ¿no? Entonces, muchas de estas heridas pueden llevar también a amputaciones, a sepsis e incluso a la muerte. Y la demora en la cicatrización y la prolongada curación constante también representan costos incrementados. Se requiere la intervención de especialistas asociado a aumento de ingresos hospitalarios y retraso del alta. Todo esto incrementa los costos hospitalarios. Dentro de estos costos directos y los costos indirectos. Los directos son los costos de los materiales utilizados en la curación y el tiempo del personal que lo realiza, que es muy importante, ¿no? Y esto lo podemos expresar en soles. El costo indirecto son los que se refieren a costo de cama, costo de limpieza quirúrgica, tratamientos coadyuvantes, antibióticos por infección, medicamentos para alivio del dolor, por ejemplo. Yo aquí les presento, por ejemplo, un caso de una sola paciente que presenta todas estas lesiones y permanece en su domicilio con todas estas lesiones, pues mucho tiempo, ¿no? Las heridas están, pues, con los bordes evertidos, tienen cavidades, el tejido de granulación es un color pálido, tiene fibrinas, ¿no? Esta señora permanece postrada en su casa, miren ustedes, tiene las lesiones crónicas. A esta paciente se le aplica con tecnología. Ellos en casa utilizaban curaciones diarias, o sea, en un mes se hizo este seguimiento, o sea, en un mes realizaban 30 curaciones, ¿no? Enfermería dedicaba, pues, el tiempo, 60 minutos en curar todas esas heridas, y en 30 días, pues, el costo de enfermería es bastante alto, ¿no? 1.602 soles, y todo el material que se empleó, gasas, ácido acético, jabón con clorexidina, mascarillas, gasas, guantes estériles, solución salina, representa este costo, ¿no? El costo en 30 días de curar las 5 úlceras es de 2.847.12 soles. Mientras que curando con productos con tecnología, se utilizaron apósitos con plata iónica, se utilizaron hidrocoloides gruesos, apósito interactivo en forma de gel, hidrocoloide en forma de gel, de acuerdo a la valoración de las heridas. Entonces aquí se hizo 10 curaciones. El costo de enfermería baja y el costo total del tratamiento en 30 días es de 1.403.04 soles. Y se hizo 10 curaciones y en este caso con las curas tradicionales se hizo 30 curaciones de cada, considerando las 5 úlceras, ¿no es cierto?, que presenta esa paciente. Entonces, ¿qué vemos? Que el costo por procedimiento aparentemente es más barato, ¿no? El costo por procedimiento en 30 días, las 5 curaciones cuestan 94.90, mientras que las 5 curaciones con curación con tecnología costó 140 soles con 30 centavos. Entonces, pero si nosotros vemos el global en 30 días, vemos que ha habido un ahorro en el costo total del tratamiento, solo en esta paciente de 1.444.08 soles, ¿no? Entonces, la curación con tecnología no es costosa,
Lo que es costoso es curar todos los días, mantener unas heridas durante 6 o 7 meses en el mismo estado y abrumadoramente utilizando el tiempo de enfermería. Entonces, eso es también lo que nosotros debemos reflexionar, analizar los costos. Porque los productos con tecnología, si bien es cierto, tienen un costo mayor, pero los resultados y los costos son en el tiempo, pues, muy favorables para la institución. Entonces, el costo-beneficio en esta paciente posoperada de artroplastia de rodilla y demencia vascular, que tiene, ya ustedes han visto las fotografías de todas estas úlceras por presión, pues estas lesiones que se curaron con esta metodología ahorró en total en esta paciente de 1.444.08 soles. Las lesiones que presentan osteomielitis, porque las lesiones profundas de grado 4, como en este caso, ¿no? que están comprometiendo la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, planos profundos, huesos, llegan hasta el hueso, ¿no? Entonces aquí, donde indica esta flecha, ven ustedes que está llegando al hueso. Entonces aquí ya habrá una dificultad, porque hay un compromiso del hueso. Muchas veces no vamos a lograr este cierre, ¿no? También hay compromiso de cápsulas articulares, como vemos acá, ¿no? Paso de una rodilla, miren, ustedes están expuestos, pues, la articulación. Entonces, nosotros vemos que las condiciones que tiene la persona que porta lesiones por presión o escalas, que les denominamos lesiones por presión de grado 4, está aquí en la zona articular, ¿no? Esta es una lesión, miren ustedes el paciente completamente desnutrido, emaciado, ¿no? Miren, no tiene, aquí tiene otra lesión, retardada, la cicatrización, infectada, debe tener probablemente biofilm, ¿no? Entonces, considerar, valorar toda la persona, ¿no? Toda la persona, el estado general, nutricional, psicosocial, etc. ¿No? Entonces, la celulitis, pues, es una infección bacteriana que causa enrojecimiento, inflamación y dolor en el área afectada. La osteomielitis es la inflamación del hueso ocasionada por una infección que se propaga por medio del torrente sanguíneo o desde un tejido cercano. Y la sepsis es la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo a una infección. La sepsis es una emergencia médica que puede ser mortal, puede provocar daños en los tejidos, falla orgánica e incluso la muerte. Y el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, ¿no? Son conceptos definidos por la OMS. Aquí tenemos una lesión por presión en la zona sacra, muy amplia, ¿no? Con las características que hemos descrito, bolsillos, tejido desvitalizado, exudado, ¿no? De color amarillo, y cambios en la coloración de la piel, ¿no? Aquí hay una respuesta inflamatoria severa, de difícil manejo por la presencia de una zona de alto riesgo de infección. Aquí tenemos otra herida brillante que nos hace suponer que aquí hay biofilm, ¿no? Como un gel brillante, retardada la cicatrización, un tejido de granulación friable con presencia de exudado. Entonces, tenemos las características de una herida con biofilm. Aquí también tenemos una herida brillante, ¿no? De un tejido friable. Este no es un buen tejido de granulación, es un tejido deleznable, con exudado, los bordes sueltos, ¿no? Una cicatrización muy demorada, alto riesgo por presencia a una zona de contaminación. Entonces, esta también es una herida de manejo complejo. Las consideraciones finales para poder manifestarles es que debemos hacer siempre un enfoque de prevención, ¿no? La prevención es lo primero, evitar pues las lesiones por presión, a veces no podemos por las condiciones del paciente, pero debemos hacer una valoración del riesgo con escalas validadas, saber que estas lesiones tienen un origen multifactorial, que tienen factores causales,
factores de riesgo con valor predictivo, que tienen un pronóstico variable, que incrementan los costos de la atención a nivel hospitalario, que debemos tener planes de cuidado estandarizados e individualizados, y que todo el equipo debemos tener una adhesión a los protocolos de prevención, que deben estar validados. Bueno, este es un trabajo en equipo, todos somos importantes, todo el equipo de salud, los pacientes, los familiares, el personal de rehabilitación y todo el equipo de salud, ¿no? Tenemos una amplia bibliografía internacional y nacional para consultar y bueno, les agradezco por su atención. Muy amable, licenciada Isabel Cervantes. No sé si los asistentes tengan alguna pregunta para realizarle a la licenciada directamente o por el chat, por favor. Parece que todo ha quedado claro. Licenciada Isabel, nos comentó que iba a continuar con la ponencia de la licenciada Amparo, ¿verdad? Sí, esa charla es la de la licenciada Amparo Kardich. Ok. Ahora me tocaría Entonces, a ahora mí continuamos con la manejo de las heridas quirúrgicas complejas y Muy radiodiagnósticas. bien. ¿Está Listo. bien? Entonces, adelante. Sí. Manejo de las radiodiagnósticas, creo que es esta. Esta es, sí. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿está correcto, licenciada? Sí, sí, se está viendo y se le escucha muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, continuando entonces con el tema en el segundo curso de actualización y cuidados en el tratamiento de lesiones de la piel en el paciente crítico, en esta oportunidad voy a hablarles sobre el manejo de las heridas quirúrgicas complejas y la radiodermitis. La clasificación de las heridas, como todas conocemos, pues son heridas quirúrgicas y no quirúrgicas, ¿no? Dentro de las quirúrgicas tenemos las heridas agudas y las heridas crónicas. Igualmente en las no quirúrgicas tenemos las heridas agudas y las heridas crónicas. Y por su profundidad también se clasifican las heridas como heridas superficiales, heridas de grosor parcial, heridas ¿no? De acuerdo a los planos que comprometen. Y en estas están pues las estadio 2 como parcial y las estadio 3 y 4 como de grosor total. Las heridas superficiales, cuando solamente está afectada la epidermis, es decir, hay una erosión y se resuelve sin dejar cicatriz. La de espesor parcial afecta a la epidermis y la dermis superficial. Y la de espesor total involucra la epidermis, la dermis profunda, tejido celular subcutáneo y las estructuras subyacentes. La herida quirúrgica es la pérdida de la continuidad de la piel y o mucosas y tejidos subyacentes producida por medios mecánicos durante un procedimiento quirúrgico. Como estamos viendo aquí en la fotografía, nos es muy familiar, pues una sutura quirúrgica, ¿no? Una amplia herida expuesta abierta, de cirugía abierta, que también hay ahora, pues cirugías laparoscópicas, menos invasivas, ¿no? Pero esta es una cirugía abierta, con puntos continuos, ¿no? Entonces, las heridas quirúrgicas las podemos clasificar como heridas limpias contaminadas, heridas sucias o infectadas. Es una clasificación de la American National Academy de la Ciencia, ¿no?
La infección del sitio quirúrgico. Se define como la infección que ocurre dentro de los 30 días luego de un procedimiento quirúrgico. Este periodo se prolonga en los casos de colocación de dispositivos o prótesis. Implica entre un 15 y un 25% de las infecciones nosocomiales y genera una significativa prolongación de la estadía hospitalaria, ¿no? Está calculado que una infección del sitio quirúrgico determina pues más o menos 7 días de internamiento adicional del paciente. La fisiopatología de la infección de las heridas quirúrgicas pues están dadas por el microorganismo que va a infectar, el huésped, los factores relacionados con la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces tenemos aquí que la inmunidad sistémica y local del huésped más los antibióticos perioperatorios pueden también determinar, ¿no?, la concentración de los microorganismos, las lesiones de los tejidos circundantes a la herida, la resistencia a los antibióticos perioperatorios. Los factores adicionales asociados son el sitio de la operación, la duración del procedimiento, el estado preoperatorio del paciente y los factores de la intervención. ¿Cuáles son los patógenos en las infecciones de heridas quirúrgicas más frecuentes? Tenemos el estafilococo aureus, los estafilococos coagulasa negativo, los enterococos, la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter, el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae, los streptococos, la Candida albicans y los bacteroides frágiles. La infección del sitio quirúrgico, entonces, en el preoperatorio, puede reducir la estadía hospitalaria previa, tratar las infecciones, evitar el rasurado, ¿no?, el baño previo del paciente, el uso de antibióticos profilácticos, el tratamiento de la desnutrición, de la diabetes y de la obesidad. Y en el intraoperatorio, respetar las normas de asepsia, de bioseguridad, reducir la circulación dentro de la sala de operaciones, diferenciar campos quirúrgicos, mantener normoterapia, reducir espacios muertos, hematomas, etcétera, reducir uso de drenajes y reducir el uso de catéteres. El riesgo de infección en una herida limpia es menor a 3%, en una herida limpia contaminada menor al 10%, en una herida contaminada el 20%, en una herida sucia infectada el 40%. ¿No? Entonces tenemos pues una serie de factores locales que van a intervenir, como es el suministro sanguíneo. La herida quirúrgica de un paciente con buen suministro sanguíneo cicatrizará rápidamente, ¿no? La afectación neurológica afectará negativamente a la cicatrización de la lesión. La presencia de un hematoma afectará negativamente a la cicatrización de la lesión y aumentará el riesgo de infección, al igual que la infección local. Las zonas irradiadas tardarán más tiempo en cicatrizar. El estrés mecánico es otro factor negativo para la evolución de la lesión. El uso de apósitos de protección beneficiará el progreso de la lesión hacia la cicatrización. Y la técnica quirúrgica empleada podrá afectar el proceso de cicatrización, al igual que la sutura y el material. El tipo de tejido sobre el que se deberá alcanzar la cicatrización también afectará a la cicatrización de la lesión. Como aspectos generales tenemos también la edad, ¿no? En los extremos, tanto en un anciano, en un niño, pues en los ancianos se tardará más tiempo. El estado de anemia, un paciente anémico tendrá mayor dificultad de cicatrización. El uso de antiinflamatorios retrasará el proceso de cicatrización, al igual que el uso de medicamentos citotóxicos. La diabetes, los pacientes diabéticos tienen un mayor tiempo de cicatrización que el resto de pacientes. El uso de hormonas, ¿no?, la regulación hormonal y problemas endocrinos como corticoides, insulina, va a influir sobre el proceso de cicatrización. La infección sistémica, la presencia de infección sistémica afectará de forma negativa el cierre de la lesión. La malnutrición, la persona en estado de desnutrición, tardará más tiempo en cicatrizar sus lesiones, al igual que las personas con carencias vitamínicas o minerales y las personas obesas, ¿no? El trauma, la hipoxia, la lesión asociada a un trauma o a una hipoxia de tejidos tardará un mayor tiempo en cicatrizar.
Entonces, las heridas limpias son aquellas en las que no hay apertura de tracto digestivo o respiratorio, no hay infección previa y no se ha transgredido la técnica séptica, ¿no? Las heridas limpias contaminadas, pues cuando hay apertura del tracto digestivo o respiratorio, hay una violación menor de la técnica séptica y traumatismo cerrado o reintervención de cirugía limpia en los primeros 7 días. Estamos viendo la técnica de una cirugía. Las heridas contaminadas, pues, implican la cirugía limpia contaminada con inflamación no purulenta, violación mayor de la técnica aséptica y primeras 4 horas de un traumatismo abierto, ¿no? Tenemos una herida expuesta, probablemente por un trauma. Las heridas sucias o infectadas son aquellas que presentan una inflamación y presentan infección purulenta, perforación de víscera hueca, por ejemplo, traumatismo abierto de más de 4 horas de evolución. Las características de la herida quirúrgica y la tasa de infección pues varían, ¿no? De acuerdo a las características de estas heridas, van a variar entre 1 a un 5% en las heridas que no tienen inflamación, de 5 a 10% en las heridas traumáticas y de 10 a 40% en las heridas que tienen inflamación aguda y presentan supuración, las heridas traumáticas, donde hay mayor compromiso de la técnica séptica, ¿no? A veces cirugías complicadas, ¿no? Pueden ser las peritonitis, cuando hay penetración en el tracto gastrointestinal, orofaringeo, genitourinario, biliar o traqueobronquial, donde hay superficies donde normalmente pues hay bacterias. El manejo de las heridas quirúrgicas, ¿no? En este caso es una herida completamente cerrada, limpia, una herida quirúrgica. Se realiza con el objetivo de favorecer el proceso de cicatrización normal humano, que tiene diferentes etapas, prevenir o eliminar la infección, proteger la herida de daños adicionales, proteger la piel circundante de infecciones y traumatismos, y aportar la mayor comodidad posible al paciente, ¿no? Debe haber siempre una preparación preoperatoria, con una breve hospitalización, mejorar el estado general del paciente, corregir el déficit existente, recuperar y o mantener el estado nutricional, prevenir y evitar la infección, las condiciones higiénicas deben ser óptimas, planear la indicación quirúrgica correcta. En el intraoperatorio, la preparación de la piel es fundamental, el corte de vello, no rasurar, se administra en la inducción anestésica y la técnica séptica correcta. O sea, las heridas quirúrgicas generalmente son heridas planas, pero también hay heridas quirúrgicas complejas, heridas infectadas, abdomen abierto, la parostomía contenida y también las fístulas enterocutáneas, ¿no? Entonces, la herida quirúrgica plana se puede manejar con la terapia de presión negativa, portable y descartable. En este caso es una terapia denominada ABEL, que tiene 5 apósitos para cambiar una vez cada semana. Da una presión de 80 milímetros de mercurio para absorber los exudados. El paciente puede salir a casa precozmente con este equipo que es descartable, dura 30 días y se puede utilizar en forma ambulatoria, ¿no? Este es un apósito que tiene 8 capas de hidrofibra y que tiene una gran capacidad de absorción. La herida quirúrgica plana tiene un cierre primario de 24 horas en este caso y también se habla de una protección de las heridas. Las heridas quirúrgicas pueden tener complicaciones como por ejemplo la dehiscencia, ¿no? Cuando se apertura los bordes, que pueden ser por diversos motivos, por un seroma, ¿no? La presencia generalmente de acúmulo de una secreción que tiene que drenarse y se retiran los puntos y queda una abertura de un plano o 2 planos dependiendo del compromiso.
Recomendaciones en las heridas quirúrgicas y los drenajes, ¿no? Se deben evaluar a diario, se debe mantener la piel limpia y seca, los drenajes deben estar protegidos, las heridas quirúrgicas se protegen después de 24 horas según norma del establecimiento, uso de suero fisiológico o antiséptico en la piel indemne de ser necesario, retirar puntos según indicación médica. Las heridas infectadas, ¿no? Las heridas quirúrgicas que se encuentran infectadas, como en este caso, pues tenemos que proceder también a hacer la valoración, la medición, la elección del tratamiento que vamos a tener, ¿no? De acuerdo a la localización, de acuerdo al tipo de tejido, ¿no? Y que debemos evaluar los signos locales, como son el eritema, el dolor, el calor local, el edema, la presencia de exudado purulento, si el paciente está con tratamiento antibiótico por indicación del médico cirujano, si existe una reacción local intensa o algunos signos sistémicos. El retiro de puntos por indicación del cirujano para drenar la secreción en el caso de heridas infectadas, ¿no? Valoración de la herida, arrastre mecánico con técnica correcta de lavado, debridamiento según la necesidad, elección del apósito a utilizar y la curación diaria o de acuerdo al resultado de la herida. El manejo de la herida infectada incluye el aseo quirúrgico o debridamiento quirúrgico. El apósito con plata iónica las primeras 24 horas está indicado, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de abdomen abierto, como manejo de herida compleja, ¿no? Tenemos acá un paciente con una dehiscencia amplia, con una evisceración bloqueada y con un apósito de gasa altamente saturado, ¿no? Que lo cual nos indica que hay un alto exudado, hay cambio de coloración en los bordes. El abdomen abierto es una técnica quirúrgica en la cual dejamos la cavidad abierta cubriendo los órganos para el manejo de actividades clínico-patológicas. Y aquí hay una evisceración controlada. Disculpe, la licenciada Giovanna Jiménez, por favor, silenciar su audio. Gracias. Aquí, en estas heridas quirúrgicas complejas de abdomen abierto, tenemos que controlar el foco de la infección y el manejo de la pared abdominal, ¿no? Es muy importante. Y la atención de enfermería en abdomen abierto, pues brindar el apoyo psicológico del paciente, el manejo hemodinámico, el balance hídrico estricto, la reposición del volumen, la corrección del desequilibrio ácido-base y electrolítico, la terapia nutricional indicada, el manejo de la herida mediante la valoración, ¿no? Entonces, la herida en el abdomen abierto idealmente debe cerrarse tan pronto ha cedido la patología que lo originó, y dependiendo de la situación del paciente se programará el cierre del abdomen, ¿no? En caso de los pacientes que presentan fístulas, ¿no? del tracto digestivo, las fístulas se denominan o se definen como la comunicación entre dos superficies epitelizadas. Y esta clasificación anatómica puede ser fístula externa, interna, proximal o distal. Fístulas también de alto débito, es decir, aquellas que drenan una cantidad mayor a 500 mililitros por día, y de bajo débito cuando drenan menor a 500 mililitros por día. Las causas de las fístulas pueden ser por procedimientos quirúrgicos, o fístulas congénitas, o fístulas por trauma, o fístulas por cuerpo extraño. La atención de enfermería en pacientes con fístulas del tracto gastrointestinal, pues están dirigidas a la protección de la piel, al uso de apósitos absorbentes, en fístulas de alto débito, a canalizar el drenaje, utilizando bolsas colectoras o de ostomías, ¿no? Dependiendo del volumen de la fístula. Cuidados de enfermería en complicaciones de abdomen abierto, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente de 68 años, la fecha de operación, la fecha de inicio, presenta dehiscencia de anastomosis de intestino delgado, estoma de intestino delgado a doble boca, herida abierta con presencia de tejido de granulación en un 80%, tejido fibrinoide en 20%, exudado moderado, lesión de piel perilesional.
Curaciones diarias con solución salina, gasas y apósitos convencionales. Aquí tenemos la herida, altamente sudativa, alto exudado, pero está colocada con una gasa. Entonces, incluye las medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso de guantes, retiro de cubiertas, cambio de guantes estériles para realizar la curación, lavado con suero salino, secado de bordes de la herida con gas estéril, ¿no? Se aplica un producto que es un desbridante autolítico, denominado Duodergel, para favorecer el desbridamiento autolítico, y el apósito de hidrofibra con plata, que es el Aquacela G, para el control de exudado y carga bacteriana, y Duoder CGF, o sea, grueso, para cubrir la herida. La utilización de las tecnologías en conjunto, de acuerdo a la necesidad de la herida, favorecerán la cicatrización en menor tiempo y disminución de las complicaciones de las mismas. Objetivos del principio de la curación en ambiente húmedo. Entonces, aquí se está aplicando, ¿no?, el gel, y se cubre con el Aquacel y se coloca un Duoder. Todo ello va a permanecer en el paciente 2 días, se acude, se hace nuevamente el retiro del apósito, se encuentra la piel sana, no hay maceración. Este es el exudado que ha impregnado en el apósito, se visualiza un tejido de granulación, se ven los puntos en los planos profundos, ¿no? Esto es a los 2 días, se observa el comportamiento de la Aquacela G más extra, que se gelifica y toma el color del exudado, es decir, ha tornado de un color ligeramente marrón claro, que es el color del exudado de la herida, disminución del tejido fibrinoide, promoción del tejido de granulación, herida menos profunda y la piel perilesional completamente recuperada, ¿no? Así se encuentra el lecho de la herida y se vuelve a colocar nuevamente hasta lograr pues que la herida tenga, así es como se retira el apósito y como tiene el tejido de granulación. Se repiten las mismas curaciones, espaciando a cada 3 días, con la finalidad de que el médico tratante o cirujano pueda definir si va a cierre por segunda intención o colocación de puntos, ¿no? Herida limpia, tejido de granulación 100%, disminución de exudado, aplicación de Safel y se cubre con Duoder en lámina. Realizar curación con intervalos de 3 a 4 días, ¿no? Aquí tenemos un paciente con una fístula enterocutánea, que es un paciente joven de 27 años con diagnóstico de tuberculosis intestino-peritoneal operado. Presenta fístula enterocutánea de intestino delgado localizada en zona de la herida operatoria. Alto débito mayor a 1000 centímetros en 24 horas. La necesidad es controlar y canalizar adecuadamente el efluente, es decir, la fístula, que vaya el drenaje y sea cuantificado. Para su traslado al servicio de medicina para tratamiento específico y luego a su domicilio con cuidados de la fístula, educación al paciente y familia. Esa es la meta, ¿no? Aquí acudimos al ambiente del paciente, encontramos una gran cantidad de gasas sobre la fístula. Como ustedes pueden apreciar, tiene a un costado una bolsita de colostomía donde hay un drenaje y se procede pues con apoyo del personal a retirar las gasas, ¿no? Al finalizar se encuentra la fístula con presencia de heces semilíquidas, con bastante pasta de aluminio protegiendo la piel y una fístula lateral por donde salen también las heces de las mismas características. O sea, hay una comunicación interna. Entonces, lavamos, limpiamos, retiramos la pomada de aluminio, que es bastante difícil de retirar. Retiramos solamente con agua jabonosa para no utilizar benzina, que es la otra sustancia con que se puede retirar. Y encontramos esta fístula por donde está saliendo pues las heces. Este paciente llevaba ya mucho tiempo en cirugía, internado, porque cada vez que intentaban trasladarlo a medicina, ¿no?, en el hospital, en un hospital de Lima,
medicina decía que no tenía tanta gasa para atenderle en las curaciones, porque a él le cambiaban las gasas mañana, tarde y noche. No podían poner una bolsa colectora a este nivel. Entonces, el requerimiento del servicio de cirugía era curarle de tal manera que se pueda poner una bolsa colectora del efluente y el paciente pueda pasar a medicina, de tal modo de que este paciente pueda salir luego a su domicilio para que regrese para el cierre quirúrgico, pero aproximadamente en 6 meses después de haber recibido su tratamiento específico, ¿no? Ese era el requerimiento de este servicio de cirugía. Entonces se procede a hacer la limpieza total de todo el área, se retira la bolsita, se ubica la zona que tiene aquí también la fístula lateral, se observa que la piel está bastante bien conservada, pero tiene zonas enrojecidas, ¿no? Se hace un ligero tapón de la fístula para que nos permita trabajar. Se utiliza el polvo hidrocoloide en esta zona para proteger esa piel ligeramente irritada. Se utiliza la pasta alrededor de la fístula. Acá se ha puesto pasta hidrocoloide, de la que se usa en los pacientes ostomizados, porque nos va a nivelar, ¿no? La pasta niveladora o pasta que se utiliza hidrocoloide es para nivelar la piel al mismo nivel, ¿no? No podemos colocar un sistema colector en una ranura, en un pliegue, porque no va a funcionar. Entonces estamos buscando crear una zona plana para poder colocar nuestra bolsa. Sin embargo, no podemos colocar una bolsa directamente sobre esa piel porque nuestra meta es hacer que esa bolsa dure 7 días aproximadamente para que el paciente pueda estar en medicina y pueda luego pasar a su domicilio. Entonces utilizamos una barrera lisa, que es un apósito hidrocoloide ideal para estas zonas y estas fístulas. Este apósito va a reparar la piel, va a permanecer muy firme y de manera que podamos nosotros cumplir con nuestro objetivo. Así queda. Al final hicimos este orificio, le pusimos pastita también alrededor y ya ustedes pueden observar que están las heces allí en la herida, ¿no? Pero ya tenemos protegida toda la piel con esta barrera lisa y la bolsita le abrimos un hueco pequeño porque la fístula es pequeñita y le pegamos sobre la pasta. Al final le aplicamos Sabgel en toda la zona irritada, enrojecida de la piel para favorecer y recuperación. Ya le hemos puesto la bolsa lateralizada porque el paciente está en cama, ¿no? Posteriormente pueden ya colocarle, cuando el paciente comience a caminar, a deambular, porque recuerden que este es un paciente joven, pero que permanece muchas horas y muchos días en cama, ¿no? Y tiene un diagnóstico de tuberculosis intestino-peritoneal, entonces tiene que irse recuperando poco a poco para que pueda él caminar y poder irse a su domicilio, a recibir el tratamiento específico, ¿no? Al final, con la fecha, ya la bolsita que comenzó a llenarse, ¿no?, del efluente de heces, y la otra bolsita que también está colocada. En este caso, el paciente logró pasar a medicina. Esta curación le duró 7 días. Se enseñó a su mamá la técnica de curación y el paciente pudo permanecer los 6 meses en su domicilio previo a la cirugía, digamos, de cierre de la fístula, porque no cerró la fístula en forma espontánea, sino que requirió un tratamiento quirúrgico para el cierre de la fístula. En este caso tenemos también otro paciente con fístula enterocutánea. Como ustedes ven, es una paciente que tiene obesidad, tiene 56 años, presenta fístula por dehiscencia de colostomía en colon transverso, ¿no? En este caso se hizo una primera curación el día 14 de septiembre del 2012. Se utilizó polvo, pasta, Ioder-CGF y Sabgel, ¿no? Entonces, aquí vemos al médico cirujano tratante. Acá estoy yo curando. Nos permitieron hacer toda la curación y retiramos pues los apósitos de esta paciente.
que se encuentra aquí, que ustedes ven que está con heces, la gasa que estoy retirando. Pues al finalizar de retirar todos los apósitos, este es el abdomen que encontramos. Le habían puesto una sonda Foley con el globito acá para recibir las heces que venían de acá arriba y salían igualmente a la bolsa de drenaje, ¿no? Entonces aquí vemos nuevamente la pasta de aluminio que no permite pues el pegado de ningún tipo de dispositivo, sobre todo de bolsas. Vemos pliegues cutáneos, heridas por los puntos de contención, y comenzamos a valorar, ¿no?, la piel que está enrojecida, a lavar previamente para retirar toda esta pomada de aluminio, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y al limpiar, observamos que la piel está enrojecida, en los puntos de contención acá la piel está rasgada, están abiertos, tiene pliegues, el médico tratante desea que la paciente se levante cuanto antes, nos manifiesta eso, ¿no? Entonces vamos conversando con el médico tratante y vamos haciendo la limpieza y se les recomienda que no utilicen la pomada de aluminio porque nos es muy difícil retirarla, además que la piel está irritada y lastimada, ¿no? No permite pues pegar la bolsa. Como en el caso anterior ven ustedes pliegues y no vamos a poder pegar una bolsa acá para controlar. Entonces necesitamos hacer un sistema plano que nos permita adherir la bolsa. O sea, ponemos la pasta debajo, el polvo, igual que en el caso anterior, pero acá no teníamos barrera lisa, sino teníamos un apósito hidrocoloide grueso y le hicimos un orificio para la zona de la fístula y un orificio para la zona de la sonda. Y le dejamos así, una bolsita hacia arriba y una bolsita hacia abajo, ¿no? El médico nos dijo, sí, puedes retirar la bolsa, como ya va a estar dentro de una bolsa, entonces clampamos y pusimos la sondita dentro. Pero en todo alrededor le pusimos saque, inclusive en los puntos de contención, y le cubrimos con gasitas. Y comenzamos a ir todos los días a ver cómo funcionaba ese sistema. Entonces, diariamente encontramos que estaban funcionando las dos bolsas. Miren ustedes, son exactamente líquidas, alto débito, ¿no? Entonces permanecen adheridos los apósitos y las bolsas funcionan. Los internos del hospital donde se encontraba esta paciente le habían echado generosamente pomada de aluminio alrededor, ¿no? Nuevamente, bueno, nosotros miramos, pero no, ya no dijimos nada. Continuó así, y nosotros íbamos diariamente a ver cómo iba funcionando, hacer las recomendaciones de que estas bolsitas se drenen antes de que lleguen a la mitad. O sea, con un tercio de llenado, por favor retiren ya el contenido y vayan anotando, hagan su balance, porque si dejamos que se llene mucho la bolsa, con el peso se desprender, ¿no? Pero el día 19 que llegamos, encontramos que había ya filtración, ¿no? Acá hay filtración, con lo cual ya debemos hacer el cambio de los apósitos. O sea, es un indicador de que debemos retirar. Mientras esté adherido y fijo y no haya drenaje, podemos mantener, pero en este caso ya debemos retirar. Entonces comunicamos al personal, les avisamos, miren ustedes, ya está drenando, vengan, vamos a cambiar, por favor, el coche de curaciones. Entonces se acercaron nuevamente el médico tratante, los internos del servicio, la enfermera jefe, y miren ustedes, retiramos todos los apósitos que habíamos colocado, y así es como encontramos esta lesión. El tejido de granulación, rojito, la piel muy recuperada, miren ustedes. Acá al fondo se ve todavía las heces porque esta es una fístula, pero hay un tejido de granulación muy bueno y los puntos de contención que están recuperados. A todo ello echamos la pasta niveladora, que ustedes ven aquí, que es la pasta Stomagecid. ¿Para qué? Para formar la superficie plana y las fístulas no, pues, digamos, drene hacia los costados, ¿no? Y pueda haber un sellado adecuado con el apósito que vamos a colocar. Entonces estamos poniendo la pasta, que con el dedo enguantado, ligeramente humedecido, podemos moldearla, aplanarla,
para ayudar a que no haya fuga del efluente. Y así es como colocamos ya con un solo orificio para poner allí la bolsa de drenaje, ¿no? Aquí. Esto nuevamente le echamos un poquito de Sabgel, sus gasitas, le pegamos esparadrapo y suficiente. En la parte inferior va una bolsita y ahora vamos a colocar una bolsita en este lado de acá, ¿no? El Sabgel allí, en cada uno, y en la parte superior le volví a poner un poquito de pasta para que me asegure bien la bolsa. Y quedó así nuevamente la curación de la paciente, y a partir de ese día la paciente comenzó a levantarse de la cama, ¿no? ¿Cuál es el costo de curación de esta paciente? El costo de esta primera curación del polvo, que usamos 5 gramos, costó 5 soles, pasta medio tubo, 30 soles, el Duoder de 20 por 20, 40 soles, el Sabgel 10 gramos, 10 soles. En total, de productos en la curación costó 85 soles. El 19 de septiembre. Entonces, cada día esa curación costó 17 soles, ¿no? Entonces, son costo efectivas. No podemos decir que es una curación costosa, muy cara, sino es una curación costo efectiva. Perdón un momentito, licenciada. Por favor, la licenciada Marcela del Rosario, silencia su audio. Bien, solamente para mencionar que utilizamos productos con curaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, también una dehiscencia de herida quirúrgica por una colestectomía abierta, dehiscencia de incisión quirúrgica, que mide 3 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, más 8 centímetros de profundidad. Tejido de granulación al 100% de granulación, exudado escaso, cero hemático, ¿no? Aquí está indicado también la terapia de presión negativa, Abel, terapia de presión negativa, portable y descartable. Su duración es de 30 días, ¿no? Se hace la limpieza y se utiliza un apósito de Aquacel más extra, que es un apósito potenciado, no solamente tiene plata iónica, sino también tiene el cloruro de bencetonio y el ETA, que son sustancias surfactantes para ayudar a exponer a las bacterias frente a la plata para que su efectividad sea mayor. Ahí se está haciendo la colocación del apósito de acuerdo al tamaño de la herida. Existen varios tamaños, ¿no? Se coloca, se refuerza con las tiras de fijación que trae este dispositivo y se prende la bomba de terapia de presión negativa portable y descartable que da 80 milímetros de mercurio de absorción y puede durar 30 días, ¿no? O el tiempo que requiera la curación de esta lesión. Los apósitos se cambian cada 7 días. El paciente puede ducharse, tiene acá una válvula que permite desconectar la bomba y mantiene pues la presión efectiva en esta herida. Bien, tenemos aquí el 5 de septiembre que inició, con 2 apósitos cerró al 100%, ¿no? Al 12 de septiembre. Entonces, tenemos herramientas, tenemos muchas formas de poder curar de acuerdo a nuestra valoración y al conocimiento de los dispositivos con que contamos, ¿no? Aquí tenemos otro caso, paciente posoperada de pancreatitis, que tiene un procedimiento quirúrgico de pancreatectomía y también el uso de terapia de presión negativa. Bien, vamos a tocar el otro tema, la radiodermitis, que está definida como un conjunto de lesiones cutáneas provocadas por una exposición excesiva a la radiación ionizante, ¿no? La radiodermitis aguda ocurre alrededor de la segunda y tercera semana de iniciado el tratamiento, debido a la destrucción de células de la capa base de la epidermis. Hay una pérdida de permeabilidad.
La descamación seca aparece, el proceso inflamatorio evoluciona, se inicia el eritema leve o moderado, pudiendo evolucionar a una dermatitis exudativa, ¿no? Entonces, la radiodermitis se debe a factores relacionados a la radiación y a factores inherentes al paciente, como la edad, la comorbilidad, los antecedentes antineoplásicos, los tratamientos antineoplásicos concomitantes. Esta es la radiodermitis, ¿no? Que se puede presentar en un paciente que recibe la radiación. El resecamiento, la descamación seca, la deshidratación, la irritación, la picación, la hiperemia, el proceso inflamatorio. Este es un evento devastador para el paciente. Hay un aumento del dolor, mayor riesgo de infección, hay una hospitalización prolongada, altos costos para los pacientes, aumento de los costos para los sistemas de salud, ¿no? Entonces, tenemos también lo grave es que se interrumpe el tratamiento porque el paciente presenta la radiodermitis. Entonces, las radiodermitis reducen, hay que reducir las consecuencias del tratamiento, aumentar la calidad de vida y no interferir en la acción del tratamiento. Para lo cual existen protocolos validados a nivel internacional, hay muchas revisiones bibliográficas para prevenir la radiodermitis. Buscar soluciones, ¿no? Bibliografía, literatura que nos permita manejar adecuadamente. Entonces, el protocolo que se ha establecido, pues, es de acuerdo al grado de radiodermitis que presenta el paciente. Es 0 cuando no hay reacción, la piel está sana. El grado 1 es cuando hay un eritema leve. Grado 2 cuando hay un eritema doloroso, descamación húmeda. Grado 3 cuando hay una descamación húmeda, edema importante. Grado 4, ulceración, hemorragia y necrosis, ¿no? El protocolo, que es muy importante que hacer la prevención, cuando el paciente está en grado 0, es decir, no hay reacción, la piel se debe tratar, proponemos un hidratante de la piel con Sapgel, posterior a la radioterapia, ¿no? Aplicarse el Sapgel en toda la zona, al otro día se baña y va el paciente nuevamente a su radioterapia. Cuando está en grado 1, eritema leve, descamación seca, también Sapgel, que es un hidratante, aplicarse 2 veces al día. El grado 2, cuando hay un eritema doloroso, descamación húmeda, edema moderado, se puede utilizar el Aquacel Gemas Extra y Duodergel. En este caso, Duodergel. En el grado 3, descamación húmeda, edema importante, Aquacel Gemas Extra. Y en el grado 4, cuando hay necrosis, cuando hay exudado y sangrado, se puede utilizar también el Duodergel, el Aquacel Gemas Extra o el Caltostat en caso de sangrado. ¿No? Licenciada René, nos quedan 5 minutos. Perfecto, gracias. ¿No? Este es un gel hidratante, que ya muchos de ustedes lo conocen, viene en tubo por 85 gramos. Se puede utilizar, como en este caso, en la zona axilar, en una paciente posoperada de cáncer de mama, que tiene una radiodermitis de grado 2. ¿No? Y vamos viendo cómo va evolucionando. El Duodergel, que es un gel que tiene pectina, propilenglicol, carboximetilcelulosa, facilita el desbridamiento autolítico, reduce los espacios muertos y también va a tratar la descamación, va a donar humedad y va a favorecer la epitelización, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos una radiodermitis por cobalto, se aplica el gel en toda la zona y vamos viendo cómo evoluciona, ¿no? La carboximetilcelulosa, que tiene plata iónica al 1.2%, ¿no? Que es esta, la que ustedes también conocen, se aplica en las zonas donde hay lesión, pérdida de la piel, ¿no? Esta se seca, se adhiere firmemente y se va levantando conforme va cerrando, ¿no? Y tenemos aquí la respuesta del paciente. Esta es una radiodermitis en mama, aquí ya hay humedad, hay pérdida de la piel, hay exudado, ¿no? Se hace el lavado, se coloca el apósito con plata iónica y luego tenemos la recuperación, ¿no? La zona axilar, igualmente. En la zona del cuello, miren ustedes, está este tejido. Se coloca el Aquacel o hidrofibra con plata, de esa manera.
y luego se retira y se encuentra recuperado. Este es un radiodermitis de grado 4 con sangrado. Acá hay una úlcera, hay hemorragia, hay necrosis. Está tratada con hidrofibra con plata iónica, que se adhiere a la lesión, permanece, no se retira, solamente se cubre con gasas, y posteriormente se desprende solo cuando la herida ha sido ya cicatrizada. La permanencia de la hidrofibra con plata puede ser hasta 14 días en estos casos. Bien, muchísimas gracias, colegas, muy agradecida por su tiempo. Muchas gracias a usted, licenciada René Cervantes. No sé si aquí creo en el chat había una pregunta, posteriormente las colegas podrán hacer también. La licenciada Sara Sánchez pregunta: licenciada, buenas tardes. He notado que cuando se usa apósito duoder grueso, produce lisis, y cuando uso apósito duoder extra delgado, genera epitelio. ¿A qué se debe eso? ¿Genera qué, perdón? Epitelio. ¿A qué se debe eso? El apósito hidrocoloide grueso, que tiene espuma de poliuretano, gelatina, pectina y carboximetilcelulosa, está indicado en heridas limpias con exudado moderado. Esa es su indicación. No podemos utilizarlo en heridas infectadas porque no es su indicación. Además, es un apósito oclusivo. Podemos utilizarlo como apósito primario o como apósito secundario. El apósito hidrocoloide extra delgado no tiene espuma, tiene película, tiene escasa capacidad de absorción. Puede ser utilizado para proteger los bordes en riesgo o las zonas en riesgo, o para tratar piel en riesgo que está con una epitelización reciente, para tratar las ampollas o la salida de la epidermis, ¿no? Si nosotros manejamos estos apósitos de acuerdo, vamos a tener buenos resultados. No sé en qué casos o experiencias puede haber tenido la colega, pero si lo utilizamos en heridas exudativas, un apósito extra delgado no nos va a funcionar adecuadamente. Nos va a macerar la piel, puede haber más bien una demora en la cicatrización porque no estamos dando lo adecuado. Por eso es conveniente conocer las indicaciones, la composición, el tiempo de duración de estos apósitos. Perfecto, muy amable, gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de la sala? María Frisancho nos pregunta: en la radiodermitis solo se usa el apósito Aquacel AG más extra, pero no hay necesidad de apósito secundario. Sí, por supuesto. Se coloca el apósito Aquacel AG más extra, luego se coloca gasitas, inclusive apósitos si hay mucho exudado. Y si es en la zona de mama, lo que aconsejamos, o en la zona de axila, es colocarle un vendaje de sostenimiento. Lo que nosotros hacemos es continuar las curaciones tal cual la tenemos programado con el paciente, pero no retiramos el apósito que está adherido. Cambiamos las gasas externas y el vendaje, y vamos viendo el comportamiento del apósito, si está completamente seco o se ha humedecido. En las zonas que se han humedecido quizá por una mayor profundidad de la lesión, reforzamos con otra capa de apósito de Aquacel. Perfecto, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? O todo creo que ya está claro. Sí, perfecto. Ya no hay más preguntas por parte de la sala. Agradecerle nuevamente su tiempo y su gran ponencia, licenciada René Cervantes. Esperamos tenerla otro día con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el evento. Muchas gracias. Gracias.